Ya. Empezamos entonces la grabación. A partir de ahora estamos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Vamos a empezar entonces el estudio. Estamos compartiendo el estudio de la primera carta de Pedro. Hoy día tenemos un estudio intenso. No todos son profundos, pero este es intenso. Es intenso mucho, en muchos aspectos es intenso y es porque trata temas que son beligerantes ahora, que son complicados, que son realmente, se tienen que tratar por fe. Una cosa que no debemos olvidar es que nosotros no somos del mundo, ni vamos, ni nos guiamos por la idea del mundo. Nosotros somos de Dios. Por lo tanto, no podemos entrar a estudiar la palabra de Dios con la visión del mundo y lo que le agrada al mundo. Hay cosas que están en la Biblia que a usted pueden no agradarle, que son mandamientos de Dios, como cuando la Biblia dice que no hay que mentir, no hay que eh, no sé, hay que someterse a los padres, hay que hacer, digamos, entregar nuestros diezmos, muchas de esas cosas a la gente no le agrada, no le gusta, pero son cosas bíblicas. O sea, no todo lo que dice la Biblia a usted tiene que gustarle. Y aquí vamos hoy día a tratar el tema del sometimiento. La Biblia generalmente habla de someter los unos a los otros, pero hay gente que cuando se habla de la parte matrimonial es una cuestión que no la entiende y que se complica. Y muchas veces no solamente lleva a complicación, sino que nosotros no, una vez más, nosotros no nos podemos comparar con el mundo. Nosotros no vivimos bajo los patrones del mundo, vivimos bajo los patrones de Dios. Y bajo esa perspectiva es la que tenemos que mirar las cosas, ¿verdad? Y usted es discípulo de Cristo, no del mundo. Entonces, vamos a leer. Pero aquí se le van a aclarar hartas cosas, porque la Biblia es mucho más interesante. La gente se queda con eso de sometimiento y de otras cosas como sujetarse, y se queda con eso, pero no se da cuenta que la Biblia tiene otros aspectos más que hacen que esto sea más amplio de lo que usted cree, y más bondad, y más bendición para la mujer que lo que se ve. Porque aquí se ve, aquí hay una persona que me está mandando. No tiene que ver con eso, por favor. Veamos. Seria la corto, entonces estamos en el estudio número 10. Dice, vamos a leer el texto de Primera de Pedro 3, 1 al 7. Ya terminamos con el capítulo 2. Dice, asimismo, vosotras, leamos bien. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Por favor, vea el contexto en que está dicho eso. Está hablando de esposos no creyentes. Segundo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, eh, y vuestro atavío que no sea externo, de peinado ostentoso, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Aquí cuando está hablando del atavío, está hablando de la ostentación y los lujos. No está hablando de arreglarse, de estar bien presentado. Estoy hablando aquí de una actitud de lujos y ostentación, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que, esperando en Dios, estaban sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, el cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Una cosa que usted debe entender, y ya definitivamente debe ser parte de nuestro conocimiento, que la condición terrenal de hombre y mujer no se extiende a la eternidad. Jesús claramente dijo que, no, que en la eternidad, en el cielo, como queramos llamarle, no se establecían ni marido ni mujer, sino que éramos como ángeles. No sabemos cómo vamos a interactuar nosotros, pero sí sabemos que no hay casamiento, que no hay matrimonio, sino que dice, son como los ángeles de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es una institución humana, es una institución terrena que dura lo que dura este tiempo. Aunque hayan cantantes, y hayan poetas, y hay una serie de gente en la literatura
que te amaré más allá de la muerte, o sea, amar sí, o que estaremos juntos o seremos esposos más allá, no, eso no corresponde. Veamos entonces, algo muy importante que no debemos perder nunca de vista, y es el hecho que en las cartas apostólicas el principal énfasis no es lo ministerial, sino el formar el discípulo de Jesucristo, en cómo debe conducirse en la vida, en su relación con Dios y con mucho énfasis en su relación con su prójimo. No es lo ministerial. Usted va a ir a las congregaciones actualmente, a muchas, no todas, una gran categoría, el énfasis que le ponen es en la paternidad, es en el énfasis que está siempre en el oficio quíntuple, en el ministerio quíntuple, y eso es darle vuelta al asunto y pasan horas y horas estudiando eso, como si las cartas apostólicas fuera un tema muy relevante y estuviera constantemente tratado. No es así. Está tratado, no es que tampoco debemos ignorarlo, que existen dones dados por Jesucristo, que son ministerios, a los cuales nosotros debemos prestar atención. Pero no se puede pasar todo el tiempo hablando de apostolado, de profetas, de maestros, de evangelistas, no, o las funciones, o el respeto que se le da, la honra que se le da a uno o a otro. Eso es un tema, muchas veces estos temas son utilizados por algunos líderes religiosos para trasquilar a su oveja, para obtener ganancias deshonestas o sencillamente estar obteniendo un fruto en dinero, de codicia, y que tratan el tema para decir usted se debe al apóstol, usted se debe a su pastor, usted debe honrarlo, pero no es una honra de una conducta que destaque la labor del pastor, sino que es una cuestión de plata, de dinero, de cosas, de codicia. Entonces, el tema es recurrente, pero el principal énfasis que tiene las cartas apostólicas es cómo debe ser la vida de un discípulo. Es construir al discípulo de Cristo. En esta verdad es que el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, trata el tema de la mujer en su relación con el matrimonio y en su relación con el resto de la sociedad. ¿Verdad? Trata el tema de la mujer en su relación con el matrimonio y en su relación con el resto de la sociedad. Como un punto relacionado en lo que se refiere al principal énfasis de las cartas apostólicas, en la actualidad muchos ministros ponen un sobreénfasis en el misterio quinto, ya lo dijimos ya, el cual no debemos desconocer, pero cuando se transforma en un tema permanente sin tratar el verdadero énfasis que es formar el discípulo de Jesucristo, se está faltando al ministerio dado por Jesucristo. Nosotros tenemos que ser fiel al ministerio, a la orden de Jesucristo. Si usted va a los evangelios, cuando el Señor comisiona, en ninguna parte sale que en la comisión debemos promocionar y enfatizar en los ministerios dados por Jesucristo. No es eso. No debemos enfatizar en los dones. Los dones son súper importantes. Debemos enseñarlos y debemos equipar a los hermanos para que funcionen en los dones. Y el ministro debe crecer para un mejor desarrollo de su ministerio. Pero no es un énfasis de estudio, no es algo que debemos enfatizar permanentemente y gastarnos muchas predicaciones en eso. No, no es así. Veamos la primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estos son los textos que se transforman artificialmente en textos controversiales. Estos textos que están aquí los utilizan gente como la que está en la fotografía, que Loen dice, Bancada Evangélica es un transexual que está contra la Biblia, y está yendo contra la Biblia porque muchas veces usan estos textos o los textos que hablan abiertamente contra el homosexualismo, pero muchas veces estos textos que son controversiales, para descalificar, no, que la Biblia permite el abuso contra la mujer, que cómo es posible, y nosotros no debemos seguir eso. Entonces estos textos se transforman artificialmente en textos controversiales. Muchas de las personas que hablan de estos textos no estudian el resto de la Biblia, ni tienen una idea clara de lo que dice la Biblia. Nosotros vamos a aclarar algunas cositas ahora para que usted se vea el énfasis y cómo Dios exalta la labor de la mujer, o cómo Dios pone en un lugar de honor a la mujer, sobre todo en la teología donde Satanás ha activado todo tipo de movimiento ideológico contra Dios y a sus escrituras y los mandamientos, los cuales sienten un gran desprecio por los preceptos de Dios.
Las conductas de estas personas son claramente rechazadas por la Biblia. Por lo tanto, la Biblia se transforma en un enemigo, en un libro odiado, en un libro aborrecido. Porque, y además porque a estas personas no les interesa leer la Biblia, ni tampoco entienden, solamente saben o les dicen o les cuentan o leen algunos textos particulares, pero no ven cómo Dios transforma la vida de las personas en todo aspecto. Porque todos los que vamos, acudimos a la palabra de Dios, somos pecadores. Nosotros no somos más pecadores que esa persona que está en la foto. O sea, no somos menos, perdón, menos pecadores que eso. Somos igual de pecadores. Somos, no hay una superioridad moral en ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros está por sobre el otro. Todos somos personas necesitadas de Dios. Y todos tuvimos que renunciar a algo en nuestra vida para encontrarnos con Dios. Tuvimos que renunciar al pecado que estaba en nuestra vida. Y el pecado que está en nuestra vida puede ser diferente, puede tener diferentes manifestaciones en diferentes personas. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y no existe en ninguno de nosotros superioridad moral frente al otro. Todos somos necesitados. Algunos somos necesitados, que reconocemos que necesitamos a Dios y que somos pecadores, que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, el que nos ha mostrado que la condición de pecadores y hemos decidido renunciar a ese pecado para ser un discípulo de Cristo. Y hay personas que no están dispuestas a renunciar a ese pecado, al pecado que tengan, y convertirse en discípulos de Jesucristo y seguir a Cristo. Por lo tanto, se le hace sumamente incómodo lo que dice la Escritura. Y lamentablemente eso es lo que, el proclamar lo que dice la Escritura muchas veces se transforma en algo odioso y incómodo e indeseado para estas personas. Pero todos somos pecadores. Nunca olvide eso. Usted no es superiormente moral a nadie, ni nadie es superiormente moral a usted. Todos, según la Biblia, estamos en una condición de pecador. Todos. Y todos necesitamos de ser salvados por Dios. Lamentablemente, estos pensamientos también han permeado a algunos de los seguidores de Jesucristo y han infiltrado a las congregaciones cristianas. ¿Qué pensamiento? El pensamiento de que la Biblia es machista, el pensamiento que cómo es posible que la Biblia no ame a los homosexuales, y una serie de cosas. La Biblia ama a toda persona y la Biblia no es machista ni feminista. La Biblia es un libro divino de Dios donde están los mandamientos de Dios. Ahí están los mandamientos de Dios. La Biblia es un libro espiritual que está fuera del tiempo y el espacio. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que habla de ciencia o dice cosas de ciencia, pero no es libro de ciencia. La Biblia es un libro que habla de ética, pero no es un libro moral, ni de ética moral. La Biblia no es, habla de Dios, pero no es un libro religioso. La Biblia tiene muchos temas, pero no es, el libro está fuera del tiempo, la Biblia está fuera del tiempo y el espacio. Se puede aplicar en todo tiempo y en todo lugar. La Biblia siempre nos habla. La Biblia nunca la Biblia nunca queda fuera de moda. La Biblia no es un libro que quedó fuera del tiempo, es un libro extraordinario que ha pasado muchos cientos de años y miles de años y todavía está vigente su palabra y todavía sigue edificando la vida de las personas. O sea, es un libro impresionante. Ha sido tratado de destruir durante mucho tiempo. Ha sido tratado de dejar, de invalidar, de desconocer, de desprestigiarse por muchas personas, pero la Biblia sigue ahí. Porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no puede ser apagada, no puede ser destruida. La palabra de Dios siempre está. Y han intentado quemar las Biblias, han intentado destruir, han intentado matar a los cristianos que difunden la palabra de Dios. Pero ahí está, porque el Señor dice claramente, dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre él. La Biblia es un todo y no se puede comprender el propósito de Dios para su creación si no conocemos el pensamiento de Dios para los distintos actores de esta creación, como el hombre, la mujer, el niño, la madre, el padre, la esposa, el esposo, etc. ¿Qué piensa Dios para esos distintos actores? Otro aspecto sumamente importante es que nuestra relación con Dios se base en la fe y no en la razón o la emoción, aunque no incluye la razón. O sea, hay cristianos también que dicen que la razón no sirve. No, todo sirve. La razón te la dio Dios. Por lo tanto, todo lo que te dio Dios sirve. Las emociones te las dio Dios.
la fe es parte de lo que Dios quiere. O sea, no podemos despreciar nada de lo que Dios nos dio y lo que Dios creó. Hay como que si la razón la hubiese creado el hombre y la fe Dios. No, no, no. Todo lo creó Dios. Nunca olvides eso. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres lo creó Dios. El asunto es cómo usamos lo que somos, lo que tenemos, lo que se nos dio. No podemos tomar las cosas que nos dio Dios para usarlas contra Dios. Dios nos dio la razón y es algo muy hermoso lo que nos dio. Nosotros razonamos, pensamos, pero no podemos usar la razón para ir contra Dios. Entonces, cuando hay evangélicos, cristianos, que creen que la razón es mala y es una enemiga, eso es falso. Eso no es de Dios. Eso no está sujeto a Dios. Todo lo que tú tienes y lo que te dio Dios es bueno. Tus emociones también son buenas. Lo que pasa es que la Biblia dice que tú no puedes vivir por emociones, que es diferente. No es que las cosas sean malas, es cómo las utilizamos y cómo las llevamos adelante. Entonces, el mundo y el hombre distorsionan las cosas para, por conveniencia, usarlas a su favor y no siempre para bendecir. Entonces, dice, nosotros nos relacionamos por Dios con fe y no por la razón, pero esto no lo incluye. Muchas veces la razón también queda satisfecha por las explicaciones que da la Biblia, porque muchas cosas que plantea la Biblia también tienen su lógica, pero hay cosas que también plantea la Biblia que son del conocimiento de Dios y que van mucho más allá de la razón, pero que son verdades. Hay cosas que a nosotros nos dañan y que Dios dice que no hagamos, pero que muchas veces la razón no las entiende. Pero el tiempo lleva a dar la razón. Entonces, eh, nuestra relación con Dios se basa en la fe y no en la razón o la emoción, aunque no incluye la razón, tampoco incluye la emoción, porque algunas veces tú en el altar de Dios tú te vas a emocionar y vas a llorar a Dios, pero eso no es malo, pero tú no puedes tomar decisiones ni basar tu vida en la razón o en la emoción solamente. Esto es de fe. Mi relación con Dios se basa en fe. En la vida, en el andar, en tu trabajo, en el colegio, en tu familia, muchas veces tú tienes que hacer uso completamente de la razón. Y muchas veces a nivel de familia vas a tener que tomar decisiones en base a la fe, que no siempre se está alineada con la razón. Pero eso es importante. O sea, la razón también es muy importante. No podemos ser excluyentes. Dice, dice por lo que muchas veces los mandamientos de Dios no se sujetan a la lógica o a la razón del hombre, por lo que se ponen en antagonismo con el pensamiento rebelde del hombre. Por eso esa frase mire, esta frase, asimismo la mujer está sujeta a vuestro marido, esa pura frase puede ir contra la razón de la mujer y del hombre. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy dispuesto a aceptarlo, a mí no me interesa eso. Eso no va, muchas veces hay un antagonismo entre el mandamiento de Dios entre el mandamiento de Dios y el pensamiento rebelde del hombre. Y muchas veces porque no estudia, porque no conoce a Dios, porque no entiende a Dios. Pero ahora vamos a ir tratando de comprender mucho más. En lo que respecta a este texto en particular, debemos tener presente que la sujeción o sometimiento tanto a Dios como a las autoridades o entre personas produce conflicto al corazón rebelde del hombre y muchas veces no lo acepta. Hay gente que no importa si la autoridad es buena o mala, no importa si esta autoridad es buena, no quieren someterse. Tampoco, o muchas veces en los trabajos hay personas que no quieren someterse a su jefe. Ah, porque lo consideran que no sabe, o porque lo consideran que es muy joven, y que porque o porque no lo quieren respetar. Hay gente que es rebelde de corazón. Y muchas veces hay personas que alguna vez han sido puestas para liderar un grupo o están puestas en una familia y que tienen capacidades para bendecir y no quieren la gente sujetarse a decisiones que son muy buenas muchas veces. Hay rebeldía, el hombre es de un corazón rebelde y ese corazón rebelde es el fruto del diablo actuando en la mente y persuadiendo la vida de las personas. Porque el primer rebelde, el que se rebeló contra Dios, fue el diablo. Y ese es el pecado del diablo. La rebelión es el pecado del diablo.
cuando usted actúa por rebelión contra Dios, está cometiendo el mismo pecado del diablo, que fue el primer rebelde. Entonces, el corazón del hombre tiende a ser rebelde, envidioso también. La sujeción o el sometimiento de la esposa a su marido no considera el abuso del hombre hacia la mujer, porque esto nunca ha estado en el plan de Dios. Lo voy a volver a repetir. La sujeción o el sometimiento de la esposa a su marido no considera el abuso del hombre hacia la mujer de ningún tipo, porque esto nunca ha estado en el plan de Dios. Por el contrario, la Biblia ordena que el marido debe amar a su mujer y no ser áspero con ella. Usted va a Colosenses 3:19 y dice, marido, amad es una orden, no es una sugerencia, es una orden. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso está. Y Efesios repite lo mismo. Marido, amad a vuestras mujeres. Y vuelvo a insistir. Me veo la necesidad de ser repetitivo en esta explicación. El amor no es un sentimiento, tiene un sentimiento, el amor es una acción. Entonces, cuando la Biblia dice, marido, amad a vuestras mujeres o a tu esposa, es acciones de amor, ¿verdad? Expresado en verbo, ¿verdad? El amor no es capcioso, no se envanece. O sea, si yo no tengo acciones que reflejen ese amor, estoy mintiendo. Todo hombre que dice que ama a su esposa y no procura su bien es un mentiroso. Es un mentiroso. Ha reducido el amor a una emoción y a un sentimiento. Toda persona, ahora hombre, ya sea hombre o mujer, que dice que ama a otro y no procura su bien, está mintiendo. Y muchas veces la gente actúa por emociones. ¿Qué hace el mentiroso? Que no ama realmente de verdad, va a activar las emociones de la otra persona. Y por eso muchos muchachitos que están de novio o que están, como decimos en Chile, pololeando, eh, muchos de ellos algunas veces aceptan conductas que no lo respetan para nada, sobre todo mujeres que se ven maltratadas por sus novios. Y activa sus emociones diciendo, no, pero yo te amo, nunca más, y cosas, pero no demuestra con acciones ese amor y la muchacha se traga el cuento. El amor es una acción. Entonces, cuando la Biblia dice, marido, amad a vuestras mujeres, acción de amor. Ahora, y más adelante en el versículo 7 que veremos, dice que debemos tratarla como vaso frágil. Entonces, entonces ¿cómo complementamos eso del sometimiento con esa orden de amar a su mujer? Por lo tanto, no hay cabida al maltrato. No hay cabida. Dice, no seas ásperos con ella. No hay cabida a una cosa que sea eso. Por lo tanto, aquí la sujeción tiene que ver con algo más amplio que vamos a ir viendo. No tiene que ir solamente, pero es que este tipo es un tirano, va a abusar de mí. El maltrato, sobre todo, y quiero dejar algo claro aquí. La Biblia dice que por su fruto los conoceré. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará en los cielos. Ni todo aquel que va a la iglesia es un discípulo aquí. Una vez yo estando en la iglesia, produje un escándalo que se molestó mucha gente cuando dije que más de la mitad de la gente que estaba sentada en esa silla se iba al infierno. Porque no es una cuestión de estar sentado en una silla escuchando un mensaje lo que te hace un hijo de Dios. Dice Jesús claramente, por su fruto los conoceréis. Dice, un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. No puede ser así. Entonces, el fruto del creyente es algo que está demostrado en la Biblia. No puedes ser tú un creyente y a la vez arruinar la vida a otra persona. No puedes, eso no tiene. Entonces, tampoco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces se da testimonio de hombres que van a la iglesia, que se muestran muy, pero muy entregados a Dios, alaban y son con todo el mundo muy sociables y son con todo el mundo muy respetuosos y toda la gente los tiene en gran consideración. Pero cuando llegan a su casa, golpean a su esposa, las maltratan. Eso se llama religión, se llama cinismo. Eso no es un discípulo de Jesucristo. Y muchas veces los vecinos son testigos de todas esas cosas. Y ven como ese tipo que va a la iglesia, allá, trata muy mal a su esposa. Entonces aquí tenemos que entender lo que dice la Biblia y lo que hacen las personas. Por eso tenemos un conflicto grave.
porque son pocos los verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Y qué es un discípulo de Jesucristo? No es un asistente a una iglesia, ni es una persona que le hace caso al pastor, ni es una persona que es un estudioso de la Biblia. Es una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo y obedece a las enseñanzas de Jesucristo, o trata de ir aprendiendo a obedecerla. Porque muchas veces la obediencia no es algo instantáneo, es algo que Dios va produciendo en nuestro corazón, día tras día. Es algo que Dios va formando en nuestro corazón. El carácter de Cristo se va formando día a día por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando una persona actúa fuera de lo que enseña la Biblia, cuando aquí dice marido amada a vuestra mujer, esos tipos que golpean a su esposa, que van a la iglesia y que la maltratan, parece que no han leído que dice que el marido debe amar a su mujer y no será áspero con ella, o tienen los oídos tapados. Y cuando la Biblia dice que debe tratar a su mujer como a vaso frágil, o no lo ha entendido, o no lo quiere entender. Pero hay gente que es cínica. Ahora, esas personas están pavimentando su camino al infierno, porque la Biblia dice que el juicio va a ser más duro con aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios y la utiliza o la utiliza a su favor, o la distorsiona o la ignora. La sujeción o sometimiento declarado por Dios guarda relación a un orden de establecer una cabeza de familia que sea un ejemplo y guía a la esposa e hijo en el camino de Dios. Así. Y que a su vez sus decisiones sean respetadas sin que esto involucre abuso y tiranía. Normalmente, en una relación de esposos, se llegan a acuerdos. Hay acuerdos en distintos aspectos de la vida. Pero algunas veces esos acuerdos no están. Y para Dios es el hombre que debe asumir la decisión, el que debe tomar la decisión, al cual se le va a pedir cuenta. En la Biblia nunca dice que Dios le va a pedir cuenta a la mujer de lo que pasa en su matrimonio, en su hogar, sino que al hombre. Las decisiones del hombre pueden afectar a la mujer, como fue el caso del foso de los leones de Daniel, que todos aquellos que conspiraron contra Daniel no solamente sufrieron ellos el castigo, sino que lo sufrieron toda su familia, que fueron lanzados vivos al foso de los leones y fueron destrozados por los leones. Las decisiones del hombre afectan a la familia, las decisiones de la mujer no. Y a Dios le va a pedir cuenta al hombre y no a la mujer. Por lo tanto, el hombre toma decisiones en sabiduría, y ahí vamos a ver. Cuando estamos hablando de sometimiento, es que tiene que haber alguien que haga de cabeza en la familia. Y esto una vez, no, pero aquí es un sistema democrático. No, aquí es que Dios no usa un sistema democrático. Dios pone líderes. Cuando Dios trabaja en la tierra, usted nunca va a ver a Dios llamando a grupos, llama a personas. Llamó a Moisés, llamó a Noé, llamó a Abraham, llamó a Josué, llamó a Elías. Dios utiliza hombres a los cuales le da una comisión, no grupos de hombres. Entonces Dios pone a cabeza, para que la gente se sujete a esa cabeza, a Moisés. Muchas veces hubo gente rebelde contra Moisés, que quiso ir contra él, y Dios lo restableció y lo puso en su lugar, porque Dios trabaja así. Ahora Dios te pone gente que te ayude, claro que sí. De hecho, en un momento Moisés se ve tan agotado, tan cansado, tan agobiado, que empieza a reclamarle a Dios, empieza a decirle que ya no aguanta más. Entonces Dios eligió 70 ancianos de Israel y puso el mismo espíritu que tenía Moisés para que lo ayudaran. Pero la responsabilidad de todo estaba sobre Moisés, no sobre los 70 ancianos. Bueno, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy clara. Entonces, la sujeción o sometimiento declarado por Dios guarda relación a un orden de restablecer una cabeza de familia, una cabeza que tiene que estar al frente, el que tiene que guiar a la familia. ¿Y en cómo lo tiene que guiar? Que haciendo un ejemplo que guía a la esposa, dijo a Dios, y que a su vez sus decisiones sean respetadas, sin que esto involucre abuso y tiranía. Y ese es el problema, el desequilibrio que tiene el hombre, que de repente no es capaz de ser sabio, escuchar todo, sino que alguna vez actúa por instinto, actúa por esa cuestión de la adrenalina. No es esto así. Nosotros como varones tenemos que aprender a ser sabios, sabios, y la sabiduría se le pide a Dios, porque la Biblia dice, aquel que tiene falta de sabiduría, pide a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero ¿qué hacemos nosotros?
¿Qué hacemos nosotros? No pedimos por esas cosas. Pedimos por los ministerios, pedimos por la economía, pedimos por esto y pedimos por esto otro. Pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios. Y buscar primero el reino de Dios es pedir esas cosas. Pedir sabiduría. Pedir que el Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Pedir por lo eterno. Nosotros gastamos más tiempo en pedir por cosas de esta tierra que por cosas del reino. No le pedimos ni le rogamos a Dios que nos cambie, que nos transforme, que forme el carácter de Cristo en nosotros. No, no. Entonces Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás te sea añadido. Pero nosotros consideramos poca cosa pedir que Dios nos dé sabiduría. Preferimos seguir siendo los mismos necios. No, usted no va a haber personas derramándole y llorándole a Dios porque los cambie. Pero usted va a ver personas derramando y llorando a Dios por sanar una enfermedad o porque le soluciona un problema económico o porque le resuelva tal o cual cosa. Y ahí va a estar derramado en el altar llorándole a Dios para que los libre. Pero no va a escuchar usted una persona derramada en el altar pidiendo que Dios lo cambie. Cámbiame, Señor, cámbiame. No va a escuchar eso. Ni va a decir, oh Dios, hazme sabio, yo necesito tu sabiduría. Porque esas cosas no son consideradas. Si no son consideradas dentro de los discípulos de Cristo que tienen la palabra de Dios, imagínense si van a ser consideradas por el no creyente. Entonces, dice que deben ser respetadas. Entonces, Dios estableció una cabeza. Puede gustarle a usted o no, pero Dios estableció una cabeza y esa cabeza familia es el hombre. Hay mucha gente ahora, movimientos que son completamente rebeldes contra eso. No aceptan eso. No quieren eso. Sobre todo los movimientos feministas. Pero aquí la Biblia dice claramente que el marido debe amar a su mujer. Ahora, el movimiento feminista va más allá. Busca una liberación sexual y de todo tipo de la mujer. En la relación hombre y mujer nunca consideramos las consecuencias del pecado en el huerto del Edén y la declaración de Dios con respecto a la mujer en Génesis 3:16. Esto es fuerte. Esto que vamos a leer es muy fuerte. A la mujer le dijo, multiplicaré esto está en la versión Biblia latinoamericana del año 95. A la mujer dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás salud a tus hijos con dolor. Y mire esto, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Fuerte. Hay otra versión, dice, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Una sentencia. Ahora, es una sentencia fuerte, porque el pecado que se produjo en el Edén trajo como muchas consecuencias. Al hombre le trajo otras consecuencias, como el desgaste físico, el sudor de su frente, el abuso del hombre contra el hombre. Todo eso también está en la consecuencia del pecado. Más bien dicho, más que sentencia, esto es la consecuencia del pecado. Todo lo que iba a traer, lo que hicieron. No es que Dios dijo, yo ahora les deseo que le pase esto, esto, no. Las cosas están en consecuencia. Si yo como hielo, me enfrío. Si yo me meto la mano al fuego, me quemo. O sea, no hay otra posibilidad. Son consecuencias. Y la consecuencia es esta. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. ¿Cuándo esto cambia? ¿Cuándo esto cambia? Cambia totalmente cuando Cristo llega a la vida de las personas. Porque usted puede ver cómo Jesucristo, a través de esto, de lo que hemos estado estudiando, dice, el Evangelio Cristo dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y no sea, empieza una transformación mental de la razón, porque con Cristo somos personas nuevas. Y Cristo nos redime de la culpa, del pecado y nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, con un nuevo pensamiento. Al librarnos al librarnos del pecado también nos libra de las consecuencias de lo que traía ese pecado como sentencia. Entonces ya no tenemos que vivir sometidos a ese pecado del maltrato a la mujer, sino que ahora somos personas que estamos siendo transformadas y reformadas por Cristo. En este texto en particular, la sujeción guarda relación principalmente con el testimonio de una esposa que yenta a un marido incrédulo y que se opone al Evangelio y que puede llegar a convertirse al Señor por el testimonio de su mujer. Si usted se da cuenta del énfasis principal que hay en este texto, perdone que me devuelva un poco, pero quiero mostrárselo. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. O sea, en este texto apunta principalmente
a aquellos maridos que no son conversos, porque aquellos maridos que son conversos no deberían tener problemas con su esposa, deberían amar a su esposa y no ser ásperos con ella, deberían tratarlas como a vaso frágil, todas esas cosas que todos los hombres debemos aprender. Por lo tanto, ya hay una guía clara de cómo debe ser el esposo que es un hombre creyente. Pero para el no creyente, él no se sujeta a nada. Por lo tanto, la esposa dice, sujétate a tu esposo para que por tu conducta él sea ganado. Y hay muchos testimonios de hombres que muchas veces no trataron bien a su esposa, pero fueron impactados por su conducta. Yo conozco muchos hombres que no son creyentes y que tuvieron esposas creyentes y que se acercan a sus días finales y se desesperan, quieren tener a esa mujer a su lado, porque esa mujer les quita el miedo, porque tienen un miedo espantoso a la muerte y tienen un miedo espantoso a vivir solos por las sombras de sus pecados. Entonces ellos ven a esa mujer como un seguro, se agarran a ella, porque están sin esperanza y sin Dios. Y a ella la ven con esperanza y con Dios. Veamos un poquito más. Esto lo vamos a leer en dos versiones. En la versión Reina Valera 1960 y en la versión latinoamericana 95. Del versículo 2 al 6 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra casta aquí nos trae un poquito de dificultad, porque casta es como un grupo de personas, casta es como una forma moral de conducirse, tiene varias acciones. Aquí tiene que ver con la forma moral de conducirnos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo primero que yo quiero decir ahora es que en este estudio me es imposible a tocar todo aspecto. A lo mejor, oye, pero usted no dijo esto, porque usted no dijo todo otro. Probablemente hay cosas que no vaya a decir. Pero voy a tratar de decir lo que alcance, porque un estudio no puede abarcar todo. Esto puede ser semanas estudiando la palabra de Dios. Pero veamos. Ahora voy a leer la versión del año 90, de la Biblia latinoamericana del 95. Pues le bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas estas cosas exteriores, sino más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Esto sí es muy precioso es muy precioso ante Dios. De este modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Y así obedecían. Se escucha, ¿ah? Yo soy la única que no escucho. No se escucha. Ahora sí, perdón. Ahora sí, Escucha. ahora sí. Apaguen los micrófonos. Entonces, ahora, la palabra casta, tiene aquí, en este contexto, tiene que ver con la especie o calidad de algo, según la RAE. O sea, vamos a ver.
En todo tiempo, la forma de conducirse impacta más que las palabras que se dicen. Y muchas veces lo que se dice no es consecuente con lo que se hace. Y es por eso el consejo del apóstol Pedro, perdón, aquí puse Pablo, a las esposas con marido incrédulo, es mostrar una conducta que puede impactar la vida de estos. O sea, el apóstol Pedro, aquí, perdonen que puse Pablo, el apóstol Pedro dice que debemos mostrar una conducta que impacte la vida. Las palabras siempre hablan más, o sea, los hechos hablan más que las palabras. En su forma de ser o ADN, escuche esto, como ahora se expresa, porque ahora dice el ADN de la persona, el ADN de esto, el ADN, se usa mucho esa palabra ADN, que significa la forma en que nosotros estamos estructurados internamente a nivel molecular. Entonces, en su forma de ser o ADN, o sea, el origen, como ahora se expresa, la mujer necesita saber que se ve bonita o atractiva. Eso es natural de la mujer. La mujer necesita sentirse bonita o atractiva. Es algo que Dios lo puso en su ser porque es algo que está en ella. Y no tenemos por qué burlarnos de eso ni hacer de eso una cosa que no corresponde. No, es parte de lo que es. De hecho, hay hombres que son muy críticos con su esposa, pero sin embargo les gusta ver a otra mujer que esté bien arregladita. O sea, no, eso no puede ser así. O sea, es parte. O sea, ¿cómo no te va a gustar que tu esposa también se vea arregladita? Entonces, dice que en el ADN de la mujer dice saber que se ve bonita o atractiva, lo cual tiene raíces en distintas motivaciones. Para algunas mujeres la activa la vanidad, a otras la comparaciones, a otras la competencia y a otras reforzar su autoestima. Muchas, algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero la mujer necesita verse o sentirse que se ve bien. Muchas veces en el esfuerzo por reforzar la apariencia externa, algunas mujeres recurren a la ostentación a través de peinados y adornos lujosos y muy costosos que no todas las mujeres pueden tener. Por eso el apóstol Pedro les dice que no se trata de ataviarse externamente de esta manera, sino más bien internamente a través del desarrollo de un carácter más cercano al carácter de Jesucristo, con un espíritu afable. ¿Qué significa eso? Agradable, afectuoso, sincero y apacible, que transmita paz y no conflicto, lo cual agrada a Dios. Entonces, aquí tenemos, aquí no estamos criticando, por favor tenga bien que, la costumbre, esto viene de las costumbres romanas, de la sociedad romana, de los patricios, de esa gente, en general, de la sociedad romana en general, que las mujeres tenían la costumbre de ostentar, y esto se lleva a otras culturas. Aquí no está hablando de que la mujer no se debe preocupar de su apariencia, sino de la ostentación. Entonces, dice, más que te procure ostentar, más que procure buscar qué mejor joya encuentra o compra, o qué mejor peinado te hace, y qué tipo de cosas, mejor preocúpate cómo te adornas internamente. Eso no significa, por favor, escuche bien esto, eso no significa que la mujer tiene que ser una mujer descuidada en su apariencia. No significa eso. Eso no lo dice la Biblia. Una nota importante, este texto se refiere a la ostentación en la apariencia externa y no en descuidar intencionalmente la apariencia externa. No es eso. A través de una mala interpretación de este y otros textos, algunas congregaciones han promocionado una doctrina de la pureza y la santificación en la que enseñan que mientras más simple, despreocupada y hasta retrógrada sea la apariencia de la mujer, más santa es y más sagrada a Dios. Eso no es verdad. Hay personas que parece que para ser más santas tienen que vestirse lo más desagradable posible, andar de una forma, porque eso lo acerca más a Dios. Eso es mentira. Porque usan estos textos donde ahora está hablando de la ostentación y los lujos con la apariencia. No, es que mientras más, eh, no voy a nombrar congregaciones para no ser ofensivo con nadie o que alguien se pueda molestar. Pero hay congregaciones que estimulan esto, creen que la santificación está ligada a ser una persona que esté despreocupada. No, es que incluso algunas veces o algunos confunden la pobreza con la suciedad y no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué es que estamos aquí también? Algunas veces el hecho de la santidad, o sea, la apariencia no te hace más santo. ¿Qué es lo que es ser santo? Ser apartado. Es una decisión de vivir bajo los preceptos de Cristo o de la Biblia. Eso me hace santo.
Entonces yo no soy más puro porque he visto de una manera. Usted puede vestir de una manera muy simple y ser una persona eh, tal vez con un vestir muy elemental y hasta pobre o miserable, y eso no lo hace más santo, no lo acerca más a Dios. Esos pensamientos venían muchas veces de los monjes que iban a lugares donde se ataviaban de una manera tremenda, mente simple hasta miserable, porque creían que eso lo acercaba más a ser hombres santos para Dios. Y lo mismo hacían las monjas. Entonces, no es eso. No por tu forma de vestir, ojo, tu forma de vestir, ya sea elegante o pobre, o sea, o más bien dicho, limitada o bien sustentada, no te hace ni más ni menos santo, ni más ni menos puro, porque eso es una condición moral de la persona. No lo determina tu apariencia. Porque tú con tu apariencia dices, voy a vestir así para mostrar que soy más santo y puro. No. Entonces, ella sea eh, que más agrado, afirmación que no tiene asidero bíblico, ya que la escritura se refiere a vestir de una manera pudorosa, con pudor, que no muestre intimidad corporal. Vestir con pudor no es andar exhibiendo mi cuerpo indebidamente, eso es pudoroso. En estos tiempos sí hay personas que visten impúdicamente, pero cuando la Biblia no se refiere a que tú tienes que vestirte mal, feamente o retrógrado, sino que debes vestirte pudorosamente, no exhibir tu cuerpo. Y sin ostentación y lujo, que, pero no es pecado que la mujer se adorne y maquille buscando lucir en forma agradable. Eso no es pecado. No es pecado, no es contra Dios. Aquí está hablando sobre la ostentación y el lujo. Ostentar significa que yo aparentar tener mayor capacidad económica, mayor capacidad de recursos frente a otras personas. ¿Para qué sirve eso? De hecho, hay algunos líderes que a base de la teología de la prosperidad promueven la ostentación. Y yo lo he visto muchas veces. Yo me recuerdo que en una predicación un líder estaba mostrando que Dios le había dado un reloj de $5,000 y mostraba su reloj. Usted se da cuenta que son alrededor de 4,5 millones de pesos, un reloj. Y yo me acuerdo que andaba trayendo un reloj de $10. Me había costado 5,000, 7,000 pesos. Y yo le dije al líder, a ese en una conversación, le dije, mi reloj da la hora, igual que el tuyo. Hace lo mismo que el tuyo. ¿Qué hace el tuyo que te hace más próspero? ¿Qué aporta al reino? Solamente ostentación. Y los gitanos no estamos para ostentar, estamos para bendecir. Los gitanos estamos para que nuestros recursos se conviertan en bendición al reino, para el reino, no para ostentar. O sea, si yo viajo en una línea aérea porque voy a una obra o voy por cualquier cosa mía y bajo en clase turista, no soy menos bendecido por aquel que baja en primera clase. Un pasaje en primera clase de un avión cuesta algunas veces hasta 3 veces lo que cuesta en clase turista. Puede ser un poco más cómodo, pero hay líderes que dicen, yo como hijo del rey viajo en primera clase. Y aquellos cristianos que viajan en clase turista que tienen poco dinero para pagar su pasaje, ¿son menos bendecidos? No, hermano, la ostentación no tiene. Cuando Dios te da más a ti o te ha entregado más recursos, es para que tú bendigas más, para que tú seas bendición más para las personas, y lo cual tendrás que dar cuenta, porque cuando tengas que dar cuenta de ser ostentoso, eso va a pecar, va a ir contra ti, ¿verdad? Entonces la Biblia no está refiriéndose a una vestimenta que tú puedas vestir con sencillez, con elegancia, bien, que sea bonita, sino con ostentación. Por lo tanto, no es pecado vestir, arreglarse ni maquillarse, buscando lucir en forma agradable. No es pecado eso, sino que el pecado está en la ostentación y la exhibición de lujos innecesarios. Pedro pone como ejemplo a la mujer del pasado, cuya motivación era agradar a Dios, y pone el caso de Sara, que no solo tiene el reconocimiento de Abraham como su esposo, escuche esto, como su esposo,
sino también como el líder y patriarca. Palabra patriarca que es muy desacreditada en estos tiempos. Que dirige a un pueblo a su destino en Dios. Es el jefe de la tribu, por lo cual también le llama Señor. Porque Sara llama Señor a Abraham, porque no solamente su esposo, sino porque es además el jefe de la tribu, el que ordena, el que guía. Y ella está bajo no solamente su esposo, sino que está bajo aquel que dirige a la tribu, y ella es parte de la tribu. Entonces, Sara hace un doble reconocimiento de su esposo y de su guía y del jefe de la tribu, que es Abraham. Porque Sara no es más que Abraham. Ella está bajo la tutela de Abraham. Entonces, dice que le llamaba Señor en respeto. Fíjese esto que vamos a ver ahora, mire, fíjese esto, escuche esto. En el matrimonio, ninguna persona se escandaliza si alguien se refiere a la esposa como a la señora. Mire, le presento a mi señora, que es el femenino del Señor. Le presento a la persona que es mi señora, la que está frente a mí. Si usted le dice a una persona, le presento a mi señora, nadie se escandaliza. Pero sí se puede producir una actitud de rechazo si alguien se refiere al esposo como el señor. Le presento a mi señor. Usted nunca escucha eso. Pero usted va a escuchar completamente normal que alguien diga, le presento a mi señora. Que es lo mismo, pero para otro lado. Porque hemos manipulado el lenguaje, porque lo hemos distorsionado, porque el lenguaje lo usamos para ir contra Dios, contra sus preceptos y sus palabras, porque se ha infiltrado la mente de las personas, porque el sometimiento que está totalmente reglado en la Biblia, donde el marido debe amar a su mujer, debe tratarla como vaso frágil, no debe ser áspero, y una serie de cosas más que no hemos tratado aquí, muestran claramente que no puede existir el abuso del hombre cristiano hacia su esposa, en ningún tipo. Pero llama a las esposas que hacen bien en imitar a Sara, en el obrar bien, y que no se sientan amedrentadas y temerosas por nada. En estos tiempos hay mujeres que ridiculizan a otras mujeres, las tratan de tontas, las tratan de necia y que aguantan cosas, porque son respetuosas, porque tienen ciertos cánones de respeto o porque quieren la forma de la familia que establecida por Dios. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. El mundo se está cayendo a pedazos. El mundo tiene una violencia. Tenemos un grado de nivel de locura extremado. La violencia está en extremo. Ahora acabo de leer hace poco una noticia, cuando estaba preparando el tema, me llegó una noticia de dos muchachitos que en Suecia fueron muertos de 15 años, fueron asesinados a balazos en un negocio. Países que esas cosas no se ven. El mundo está cayendo a pedazos. ¿Por qué se está cayendo a pedazos? Porque el mundo decidió ridiculizar e ignorar la palabra de Dios y sus mandamientos, y han trazado su manera de caminar por este mundo a base de su propia sabiduría, la sabiduría humana, y que está trayendo consecuencias. ¿Cómo se está cayendo lo que son los colegios, las universidades, los institutos, la sociedad entera que ignoró a Dios? Y viene peor, porque el hombre no está preparado de Estados Unidos. Vamos a volver ¿a qué? A la sociedad de antaño, donde la violencia se conquistaron una tras otra, no había respeto ni había cosa. Las mujeres eran abusadas, violadas por aquellos que los vencían, y así otro, la muerte, ahí era constante. No, pero somos nosotros más civilizados si ignoramos a Dios, no somos más civilizados. Las consecuencias del deterioro de los niños, las consecuencias de cómo está la juventud. Y ahora, todo el mundo está preocupado porque los jóvenes no sienten respeto por nada y no van a seguir sintiendo respeto por nada, porque se les ha establecido sobre una base doctrinaria y una base ideológica donde el respeto no es parte de su ser. Y cuando esas cosas se van perdiendo, la sociedad va destruyéndose. La sociedad sin Dios, sin los mandamientos de Dios, se está resquebrajando, se está destruyendo. Y más aún, estamos empezando a ver los resultados de lo que se sembró antes. Y vamos a seguir viendo los resultados de lo que se siembra ahora. Lo único que nos podemos librar de eso somos los hijos de Dios que aún seguimos creyendo y sometiéndonos a los mandamientos de Dios. El versículo 7, que es el último. Y vosotros, marido, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Sí, por eso yo partí diciéndole que nosotros no vamos, cuando muramos no vamos a ser ni hombre, o sea, ni marido ni mujer. Vamos a ser personas como ángeles, dice la Biblia. Somos coherederos,
somos iguales ante Dios y la gracia dada por Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es súper importante. Junto al texto Colosenses 3:19, que ordena a los maridos a amar a sus mujeres, a su esposa, y no ser ásperos con ellas. Este texto añade a esta orden otras consideraciones prácticas que hacen que el maltrato o abuso de un marido hacia su esposa no tenga cabida dentro de los discípulos de Jesucristo, o que sea permitido o promocionado por la Escritura o el Evangelio de Jesucristo. Hay algunos que dicen que el Evangelio de Jesucristo promociona. Mentira. Nada, la palabra de Dios no promociona ningún tipo de abuso. No, es que, no, usted tiene que entender todo el contexto, porque estos textos, hay una parte que dice, María amaba a vuestras mujeres una y otra vez. Y también dice, tratarla como vaso frágil. Aquí está bien claro la forma en que nos conducimos hacia la mujer. La Biblia no promociona. Ahora, que hay líderes que tienen la mente llena de cosas extrañas, que de repente permiten cosas. Mire, escuche esto. Ningún líder cristiano puede aconsejar a una mujer que está siendo golpeada hasta poner en peligro su vida que permanezca al lado de un hombre. No puede usted aconsejar que esa persona se mantenga sufriendo azotes, golpes que le pueden poner. No, no, que usted tiene que aguantar todo eso porque eso no lo dice la Biblia, es lo que dice usted. De hecho, el apóstol Pablo es más radical todavía, dice, si tu marido no te consiente en aceptar lo que tú crees y es contra de ti y te ataca, sepárate. Aunque dice, no te puedo volver a casar, pero sepárate. O sea, nosotros no le podemos decir a una persona que está siendo abusada y maltratada físicamente que debe permanecer al lado de una persona que lo está maltratando. Pero hay liderazgo de todo, que aconsejan, porque no son estudiosos de la escritura, porque no les interesa, porque no son hombres de oración, son religiosos, que lo único que tienen es religión en su mente, pero no la palabra de Dios. Esto no es religión, es una relación con Dios. Entonces, no, no hay cabida para el abuso entre los creyentes, al abuso contra su esposa, el maltrato y el abuso. No hay cabida, porque la palabra de Dios es claramente, marido, amá a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas, tratarlas como vaso frágil. Dice, vivid con ellas sabiamente. La sabiduría es una definición, en una definición simple, no una definición bien acabada. Estoy dando una definición bien simple. No, pero pastor, es que usted está diciendo ahí que eso no es solamente la sabiduría. No, la estoy reduciendo a una definición simple. Es el saber utilizar bien y provechosamente el conocimiento y la experiencia adquirida. Se ordena al marido vivir, se ordena, no se le sugiere, se ordena al marido vivir con su esposa sabiamente, es decir, buscar conocer a su compañera. Generalmente las parejas no buscan conocerse, sino moldearse a su manera. Yo no quiero conocer a la persona porque es así, porque piensa así o porque actúa así, sino que yo quiero que ella actúe como yo quisiera que actuara. Y eso no es lo que Dios nos ordenó. Nos ordenó conocernos en el tiempo, dice, conocer a su compañera en el tiempo y conforme a ese conocimiento actuar de tal manera que produzca bendición para ambos. Actuar seriamente es conocer a la persona y ese conocimiento me va a permitir a mí tomar buenas decisiones y actuar y usar ese conocimiento para bendición. La sabiduría es saber aplicar lo que tengo y lo que sé. Nunca se debe olvidar que uno de los propósitos de Dios al establecer el matrimonio fue el que el hombre tuviera ayuda idónea. Por lo tanto, vivir sabiamente con la esposa es aprender a considerarla en todos los aspectos de la relación y reconocer la idea y aporte que ésta haga porque ella es la señalada por Dios como la ayuda idónea para el marido. Hay hombres que ignoran completamente a su esposa, hay esposas que ignoran completamente a su marido, pero principalmente esto se da entre los hombres. No la consideran para nada, no, porque no tienen idea de lo que es el matrimonio y para qué fue constituido el matrimonio. Hay hombres que consultan a su amigo, a sus profesores, a su pastor, antes que a su esposa, a sus padres. No, la ayuda idónea fue puesta por Dios a ti, es tu esposa, no es tu amigo.
Ni siquiera es tu pastor. Tu pastor te puede aconsejar, pero a la primera, en cuestión de matrimonio, con la persona que tienes que tratar es esto. Pero muchos matrimonios viven en una serie de cosas encubiertas, se esconden cosas uno a otro, porque no están actuando derechamente. Entonces, Dios dice, te daré ayuda idónea. Y es la mujer a la cual debe ser considerada en el consejo, en una serie de cosas. Y ambos deben crecer en Cristo Jesús para ser buenos consejeros, para tener buena idea. Porque si uno crece y el otro no, ahí también se produce una cojera. Entonces, deben crecer ayuda idónea. Ese es el propósito de Dios. Ahora, el mundo vive fuera de estos pensamientos. Al mundo no le interesa que Dios estableció el matrimonio como ayuda idónea. No le interesa eso. Por lo tanto, nunca va a procurar crecer en eso. Hay competencia. Las parejas muchas veces compiten en lo salarial, en lo intelectual, en lo académico. No se apoyan, sino compiten. Honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y a uno mismo. No es una cualidad moral para cumplir mis deberes con respecto al prójimo y a mí mismo. El texto dice que el marido debe dar honor a su mujer, es decir, cumplir con sus deberes para con ella y tratarla como vaso frágil, ya que por la sensibilidad emocional de la mujer, esta, al ser quebrada, o sea, pesca un vaso, te lo tira y lo quebra, puede sufrir un daño psicológico que muchas veces puede ser irreparable, que solamente el Señor lo puede reparar. Por lo tanto, dice, ten cuidado, porque cuando Dios hizo a la mujer, la hizo muy sensible. El hombre es menos sensible en la parte emocional, pero la mujer la hizo muy sensible porque actúa como madre, porque actúa como protectora. Y Dios le dio esa sensibilidad muy necesaria y muy útil que tiene la mujer para suplir aspectos que el hombre no puede suplir. Porque si no fuera por la mujer, la vida del hombre sería muy, muy áspera. Si no fuera por la mujer, la vida del hombre sería muy lisa, porque la mujer pone el toque, que le llaman toque femenino, el toque este de sensibilidad que muchas veces el hombre lo tiene. Entonces, cuando la mujer es quebrada, puede ser un gran daño, y ese quebrar se produce a través de tratarla indebidamente. Por último, el texto dice que si el marido no tiene en cuenta que estas consideraciones, sus oraciones serán estorbadas, es decir, no serán atendidas por el Señor Jesucristo. Mire esto que es importante, mírelo, mire lo que dice el texto. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo al final. Y aquí viene el gran problema que tenemos los pastores. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos los pastores? Dice, sí, dice el hermano, pero pastor, el Señor a mí no me escucha. Y nosotros decimos, no, hermano, si Dios escucha todo. Y tampoco estamos diciendo la verdad, porque eso no es cierto. ¿Cómo que Dios no es cierto que Dios escucha todo? Es que aquí dice la Biblia, hay dos cosas, dice la Biblia, mira, escucha esto, dice la Biblia, si alguien tiene algo contra ti, dice, ve y ponte de acuerdo con ellos antes de poner tu ofrenda en el altar, ve y arréglate con él. O sea, si alguien tiene algo contra ti, pero también la Biblia dice, si tú tienes algo contra alguien, perdónale para que tu oración no tenga estorbo. Y aquí dice que si tú tratas mal a tu esposa, tus oraciones no tendrán estorbo. O sea, hay dos cosas que te pueden estorbar tus oraciones. El no perdonar a alguien, o sea, no ponerte de acuerdo con alguien, arreglar un problema que tengas con alguien, o el no tratar bien a tu esposa. Entonces, sí existen cosas que pueden estorbar tus oraciones. Hermano, tenemos que conocer la escritura, tenemos que entender. Así como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y dice, tenés cuidado, la Biblia dice también, dice así la Biblia, que todo lo que el hombre sembra, eso segará. Aquí hay cosas, aquí hay conocimiento, aquí hay algo, un tesoro que se te está comunicando, una verdad increíble. Dice que tus oraciones no van a ser estorbadas si tú no consideras a tu esposa como un vaso frágil, ni actúas con ella sabiamente. Fuerte. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo leo, no, dice, vosotros, marido, igualmente, vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que es un estorbo? Algo que te impide el paso. Bueno, mis queridos hermanos, este estudio ha sido bien fuerte.
Bueno, y quiero terminar este momento reflexionando. Usted saque conclusiones de esto. Saque las conclusiones más importantes. Tome algo para su vida. A lo mejor algo de lo que hemos estudiado le ha tocado a usted. A lo mejor de alguna manera Dios le ha hablado en algún aspecto de lo que hemos conversado. Tome eso y crezca en eso. Tenga un cambio de actitud. Pídale a Dios que esas cosas que no están bien en su vida sean transformadas para mejor.